Muy bien, vamos a comenzar con el tema de la semana que viene a ser el músculo cardíaco y músculo liso. Como sabemos, esta semana el músculo cardíaco y liso, tenemos que ver la parte anatómica y fisiológica, cómo se produce el potencial de acción, el acoplamiento, el sistema de éxito-conducción del corazón y cómo se regula lo que es la contracción lisa y cardíaca, ¿no? Por tanto, por iones, control nervioso y hormonal. Entonces, como sabemos, hemos visto ya la semana anterior el músculo esquelético y habíamos mencionado que es un músculo multinucleado, estriado, ¿no? Que tenía características específicas, por ejemplo, de tener un retículo sarcoplásmico muy bien desarrollado para el almacenamiento del calcio, ¿no? Y que en liberación del calcio, iba a permitir la unión con la troponina C y el desplazamiento de la tropomiosina y exposición de los puntos activos para que se pueda unir la cabeza de miosina y se pueda producir lo que es la contracción del músculo esquelético. Esta semana, en el músculo cardíaco, nosotros también podemos observar que es un músculo estriado y acá podemos observar que la unión de cada una de estas células musculares cardíacas está a través de los discos intercalares, ¿no? Como sabemos, el corazón, tenemos una división, ¿no? Tanto el corazón derecho como el corazón izquierdo. El corazón izquierdo sabemos que bombea sangre a través de la circulación sistémica, como vemos acá, sale a través de la aorta, ¿no? Y la sangre viajará a través de toda la circulación sistémica o mayor. Y el corazón derecho, pues bombeará la sangre hacia los pulmones, en este caso hacia la circulación menor. Y como sabemos, el corazón tiene varias capas, ¿no? Tenemos desde el endocardio, el miocardio, el epicardio y también tenemos el espacio pericárdico, ¿no? En estos casos, el espacio pericárdico es un espacio virtual. Y nuestro músculo cardíaco, como saben ustedes, tiene un músculo auricular, las aurículas, músculo ventricular, pero también existen fibras musculares especializadas de éxito-conducción. ¿Qué características entonces tiene este músculo cardíaco? Ya habíamos mencionado que es estriado, también va a tener o contener filamentos de actina y miosina. Es un sinsitio, por lo que la comunicación entre célula y célula se da gracias a estos discos intercalares, que son uniones comunicantes permeables que permiten la rápida difusión de iones. Y también tenemos un sinsitio auricular, un sinsitio ventricular, que se comunica a través del haz auriculoventricular. Usualmente, la velocidad de conducción del potencial de acción a la aurícula y ventrículo es de 0,3 a 0,5 metros por segundo, ¿no? Y las fibras de Purkinje son más rápidas, 4 metros por segundo. Entonces, no olvidemos aquí los discos intercalares. Acá tenemos un corte histológico donde podemos ver estos discos intercalares. Igualmente, un corte transversal. ¿Cómo es que se produce el potencial de acción en el músculo cardíaco? Pues aquí vamos a encontrar que el potencial intracelular va a ser de menos 85 milivoltios hasta aproximadamente más 20 milivoltios, ¿no? La despolarización va a ser prolongada 0,2 segundos y vamos a observar una característica de este músculo cardíaco que forma una meseta del potencial de acción y luego lo que viene a ser la repolarización. Vamos a tener entonces para la despolarización la apertura de los canales rápidos de sodio activados por voltaje. A nivel de la meseta, los canales lentos de tipo calcio tipo L, o llamados también calcio-sodio. Y bueno, la permeabilidad de esta membrana del músculo cardíaco a los iones potasio disminuye 5 veces e impide el regreso al estado de reposo. Entonces acá podemos ver estas características tanto de la fibra de Purkinje o célula marcapaso como del tejido cardíaco en sí, ¿no? Como es el músculo ventricular. Como podemos ver, tenemos sus mesetas. ¿Y cuáles son estas fases del potenciales de acción en este músculo cardíaco? Pues aquí lo tenemos por etapas. La fase cero, donde vamos a encontrar la apertura de los canales rápidos de sodio, es decir, una mayor conductancia al sodio.
y vamos a ver que llega hasta más 20 milivoltios. La fase 1, que es la fase de repolarización inicial, los canales rápidos de sodio se van a cerrar y los iones de potasio salen de la célula. La fase 2, que es la fase de meseta, donde los canales de calcio tipo L se abren y los canales rápidos de potasio se cierran. La fase 3, donde tenemos una repolarización rápida, los canales de calcio se cierran y los canales lentos de potasio se abren. Y la fase 4, donde el potencial de membrana en reposo llegará a menos 90 milivoltios. Entonces, como podemos ver aquí, las conductancias, por ejemplo, el sodio aumentan en la fase 0, al calcio en la fase de meseta, la conductancia al calcio, y disminuye los canales de potasio, y aumenta la conductancia de potasio al finalizar la fase, en este caso en la fase 3, y finalmente llegamos a la fase de reposo. Entonces, es interesante porque a diferencia del músculo esquelético, donde podíamos nosotros hacer lo que era el proceso de sumación, de tetanización incompleta y completa, pues aquí nosotros vamos a tener que el músculo cardíaco tiene un periodo refractario. No puede haber mecanismo de sumación, tiene un periodo refractario más largo y usualmente es de 200 a 200 milisegundos. Y vamos a ver que el periodo refractario varía de la aurícula aproximadamente 0,15 segundos, del ventrículo 0,25 a 0,30 segundos y el relativo de 0,05 segundos, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a observar de que estos periodos refractarios impiden que se pueda generar despolarizaciones que sumen. Si no necesita que termine una contracción, se dé la contracción, meseta, relajación, para que se pueda producir la siguiente eh, onda de contracción. ¿Y cómo se da el mecanismo de excitación-contracción? Acá pues vamos a nosotros a tener que el potencial de acción, en este caso, como vemos aquí, va a generar que la membrana del músculo cardíaco se produzca, en este caso, el potencial de acción, y esta membrana de los túbulos T, como vemos acá, van a activar a los canales de receptor de rianodina de retículo sarcoplásmico y se va a producir la liberación del calcio, ¿no? También vamos a ver que el calcio más importante en el músculo cardíaco es el extracelular, ¿no? Como podemos ver, el retículo sarcoplásmico del músculo cardíaco es poco desarrollado, entonces el calcio que salga del retículo sarcoplásmico más el calcio que proviene de la parte extracelular van a permitir que se pueda producir la contracción de este músculo cardíaco, ¿no? Entonces, vamos a ver el deslizamiento de los filamentos de actina y miosina. Acá tenemos también la troponina, lo que va a permitir la contracción del músculo, ¿no? Entonces, el retículo sarcoplásmico es peor desarrollado. El túbulo T sí es muy importante porque va a tener 5 veces mayor el diámetro al del músculo cardíaco, el túbulo T, y la contracción depende básicamente del calcio extracelular. Usualmente la duración de la contracción es de 0,2 segundos del músculo auricular y 0,3 segundos del músculo ventricular. Acá también podemos observar cómo para el proceso de relajación, pues el calcio nuevamente se reciclará hacia el retículo sarcoplásmico. Acá tenemos un receptor cerca y podemos ver también los canales de sodio-calcio, perdón, o sodio-potasio, ¿no? Que van a permitir mantener nuevamente los niveles antes de la despolarización. Y bueno, hay que tener en cuenta, repasar que el corazón va a tener estímulos tanto del sistema simpático como del sistema parasimpático. En el caso del sistema simpático, por ejemplo, sabemos que el corazón tiene receptores beta 1. En el caso de la aurícula derecha, pues ahí tenemos el marcapaso, el nodo sinusal, donde se va a producir la estimulación del aumento de la frecuencia cardíaca cuando haya una estimulación simpática, ¿no? Entonces aumenta el cronotropismo, el inotropismo, el vagotropismo y el dromotropismo. Y lo que es las fibras parasimpáticas, pues observamos que en el caso contrario va a generar una unión en los receptores muscarínicos M2, generando pues una disminución de la frecuencia cardíaca
de lo que es la contracción del músculo cardíaco, disminuyendo en este caso, como hemos visto, el cronotropismo o disminución de la frecuencia cardíaca, ¿no? Gracias al nervio vago. Y también no olvidemos de que nosotros tenemos que estudiar el ciclo cardíaco, ¿no? ¿Qué viene a ser el ciclo cardíaco? Es la sístole más la diástole, es decir, la contracción y la relajación. Eso viene a ser nuestro ciclo cardíaco y lo podemos visualizar, por ejemplo, en estas curvas, donde vemos todo el proceso de contracción en este caso, de la generación de la sístole y de la diástole, ¿no? Entonces, el aumento de la frecuencia cardíaca puede reducir el ciclo cardíaco y para eso también nosotros vamos a encontrar el electrocardiograma. En esta parte de aquí podemos ver cómo es que se produce la onda P, el complejo QRS y la onda T. También tenemos la curva de presión auricular, donde, por ejemplo, tenemos la contracción auricular, el inicio de la contracción ventricular, el final de la contracción ventricular. Entonces, cuando hablamos del electrocardiograma, es un método que nosotros vamos a poder observar pues estas ondas, ¿no? Y cada una de estas formación de ondas nos da información acerca de cómo se encuentra la contracción en la aurícula o en los ventrículos. Por ejemplo, la onda P viene a ser la despolarización de las aurículas, aproximadamente dura 0,16 segundos. El complejo QRS, hasta como vemos aquí, va a ser referente a los ventrículos y también la onda T, que es la repolarización del ventrículo. Entonces acá también podemos ver estas características de estos complejos. ¿Y por qué nos interesa? Porque cuando nosotros colocamos la despolarización de las aurículas y de los ventrículos, por ejemplo, acá podemos ver cómo es que se produce la despolarización en la aurícula, en este caso de las aurículas, y también vamos a observar la repolarización, ¿no? Entonces, aquí podemos ver, miren, la despolarización en este caso del ventrículo y su repolarización en este caso a través de la onda T. Entonces, se producen estos mecanismos en lo que viene a ser el corazón y podemos representarlo a través del electrocardiograma. Bueno, y los intervalos son importantes de estudiar porque son intervalos que son los tiempos que transcurren entre el comienzo de la onda P y el comienzo del QRS. Entonces acá tenemos el intervalo PQ o PR, que usualmente tiene una duración de 0,16 segundos. El intervalo QT, como vemos acá, que en este caso nos aproximadamente 0,35 segundos y es la contracción del ventrículo casi desde el comienzo de la onda Q o R hasta el final de la onda T, ¿no? Con su relajación. Y bueno, son valores normales aproximados de lo que viene a ser la duración de cada una de las ondas y de los intervalos, ¿no? Aproximadamente. Y cuando hay alteraciones de estas duraciones, pues vamos a encontrar algunas alteraciones electrocardiográficas o que nos esté indicando una lesión o una alteración del electrocardiograma. El otro tipo de tejido es el músculo liso. Como vemos, este es un tejido no estriado, cuyas características, como podemos ver aquí, son totalmente diferentes al músculo esquelético y el músculo cardíaco. Acá podemos observar, por ejemplo, que se divide en dos, el músculo liso multiunitario, como podemos ver aquí, y el músculo liso unitario o visceral. Entonces, el músculo liso multiunitario, pues son separadas, fibras separadas, discretas, se contraen de manera independiente, reciben señales nerviosas, ¿no? Control por señales nerviosas, y lo encontramos en el músculo ciliar del ojo, en el músculo del iris del ojo y en los músculos piloerectores. Y el músculo liso unitario, pues acá llamado también sincitial o visceral, son miles de fibras musculares lisas dispuestas en láminas o fascículos y unidas por uniones de hendidura. Tenemos, por ejemplo, en el aparato digestivo las vías biliares, los uréteres, el útero y los vasos sanguíneos, ¿no? Donde vamos a encontrar este tipo de músculo. Y no debemos confundir porque cuando decimos músculo liso unitario parece que habláramos de una sola fibra muscular, pero no, es un músculo liso sincitial o visceral, ¿no? ¿Qué tipo de mecanismo contráctil vamos a encontrar en el músculo liso? Pues acá vamos a encontrar también sus filamentos de actina, como vemos acá,
sus filamentos de miosina en menor cantidad, no contiene complejo de troponina y es activado por el calcio y el ATP, ¿no? Que en este caso se va a desdoblar en ADP. Y como vemos aquí, los filamentos de actina están unidos con los cuerpos densos. Significa que los cuerpos densos vendrían a ser como los discos Z en el músculo esquelético, ¿no? Es decir, que este es el que nos va a delimitar cada tipo de, en este caso, de unidad en el músculo liso. Y tenemos que hay 5 o 10 veces más filamentos de actina que de miosina. Tenemos los cuerpos densos, como ya habíamos mencionado, que tienen la misma función que los discos Z. Y los filamentos de miosina tienen puentes cruzados lateropolares que permiten una contracción en un 80% de su longitud. Entonces, ¿qué diferencias podemos ver entre el músculo liso y el músculo esquelético? Por ejemplo, el músculo liso tiene una contracción más lenta, es decir, una contracción tónica, prolongada, que puede durar horas a días. Su ciclado lento de los puentes cruzados de miosina. Tenemos cabeza de los puentes cruzados, tiene una actividad de pedazo mucho menor que el músculo esquelético. Usan poca energía para mantener la contracción del músculo liso, aproximadamente una molécula de ATP para cada ciclo. Hay una lentitud en la contracción y relajación de este músculo liso total, aproximadamente de 1 a 3 segundos. Su fuerza máxima de contracción muscular es mayor que la en el músculo liso que en el músculo esquelético, aproximadamente de 4 a 6 kilogramos por centímetro cúbico. Hay un periodo prolongado de los puentes cruzados de miosina-lactina y tenemos un mecanismo de cerrojo que facilita el mantenimiento de las contracciones del músculo liso. Acá, por ejemplo, esta excitación se reduce, pero la contracción tónica, como sabemos, es prolongada y bajo consumo de energía. También tenemos la tensión-relajación del músculo liso, permite que un órgano hueco mantenga aproximadamente la misma presión en el interior de su luz, a pesar de los grandes cambios de volumen sostenido, ¿no? Y bueno, acá tenemos un mecanismo de contracción. Como vemos acá hay ingreso de calcio, la salida del calcio del retículo sarcoplásmico, ¿no? Y va a activar a una miosincinasa, la cual en este caso se une el calcio y la calmodulina, y la calmodulina va a activar a la miosincinasa de estar inactiva a una fase activa, y esta miosincinasa va a permitir que la miosina inactiva se active y se fosforile, ¿no? Y esto va a permitir que se genere la contracción del músculo. A diferencia de la relajación, donde vemos que el músculo va a estar relajado cuando, por ejemplo, tenemos el calcio, acá vamos a ver que va a aumentar, pero en el retículo sarcoplásmico. Vamos a tener una miosinfosfatasa, ¿no? Que va a impedir que se produzca la fosforilación de la miosina. En este caso está disminuida y produce la relajación. Y podemos ver acá, ¿no? El ingreso de calcio del líquido extracelular retículo sarcoplásmico se une a la calmodulina de manera reversible, se forma el complejo calcio-calmodulina, que activa, en este caso, la miosina sinasa de cadena ligera y lo activa. Este se fosforila con, en este caso, con la cadena ligera de la cabeza de miosina, y la miosina se une a la actina en ciclos intermitentes y se produce la contracción muscular. En la relajación, pues los canales de calcio se cierran, la bomba de calcio lo retira del intracelular, disminuye el calcio y la miosina fosfatasa elimina el fosfato de cadena ligera reguladora, se desprende la cabeza de miosina de la actina, se produce la relajación del músculo liso y esta relajación es regulada por la cantidad citosólica de miosina fosfatasa. También no olvidemos que el músculo liso tiene algunos tipos de uniones neuromusculares. Por ejemplo, aquí tenemos en el músculo liso visceral, ¿no? Podemos ver varicosidades de neuronas autónomas que está liberando, en este caso, el neurotransmisor que se une a los receptores y que las uniones en hendiduras van a permitir que este músculo se contraiga de manera sincitial o visceral. Entonces, puede ser la liberación de acetilcolina que excita y la noradrenalina inhibe, ¿no? Y en el músculo liso multiunitario, que en este caso vamos a tener músculo liso separado, no, vamos a ver acá las varicosidades de neuronas autónomas que va a estar atravesando cada uno de estos músculos liso unitarios, multiunitarios. Y bueno,
dependerá de la acción de las proteínas receptoras, tanto excitatorias como inhibitorias. Ahora, con respecto al potencial de membrana y de acción, pues nosotros vamos a encontrar que el potencial de membrana en el músculo liso, como sabemos, es menos 50 a menos 60 milivoltios. El potencial de acción se va a producir por potenciales de espiga o de meseta. Acá, por ejemplo, podemos ver potenciales de espiga que aparecen en la mayoría de los tipos de músculo liso unitario. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos las espigas típicos, donde podemos ver que una estimulación eléctrica, las hormonas, los neurotransmisores, la distensión, por ejemplo, o de manera espontánea se puede producir una espiga típica, ¿no? Por ejemplo, en lo que viene a ser la distensión del intestino, ¿no? Puede generar una espiga típica. O el paso de alimentos, ¿no? Por ejemplo, va a permitir de manera de distensión, va a producir esta espiga típica. O espigas repetitivas en músculo intestinal, ¿no? Por ondas eléctricas rítmicas lentas o ondas marcapaso espontáneas, ¿no? Que se dan en el intestino, por ejemplo, en espigas repetitivos. Y también tenemos este otro, que es el potencial de acción MZ. Como vemos, inicia con un potencial con espiga típico, se retrasa la repolarización y genera una contracción prolongada. Como vemos, el ingreso de calcio va a tener dos funciones, que origina el potencial y la contracción de este músculo liso unitario. La repolarización se retrasa hasta un segundo y puede producirse en el uréter, en el útero, en el músculo liso vascular, ¿no? Es característico de este potencial en meseta. Y acá también tenemos el potencial de membrana y de acción en el músculo liso multiunitario, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos que se despolarizan sin potenciales de acción. Tenemos potenciales de la unión, es por estímulos nerviosos, por ejemplo, acá la estimulación del sistema simpático puede generar la piloerección. Entonces, la acetilcolina o la noradrenalina va a generar despolarizaciones y contracciones sin potenciales de acción. Son fibras muy pequeñas que no requieren potenciales de acción. Y no olvidemos que el músculo liso puede tener respuesta a factores químicos tisulares locales. Por ejemplo, se puede producir vasodilatación cuando hay hipoxia, exceso de anhídrido carbónico, acidosis, adenosina, ácido láctico, aumento de iones de potasio, disminución de iones de calcio, aumento de la temperatura o menor presión arterial. Todos estos pueden causar vasodilatación. También hay efectos de algunas hormonas, por ejemplo, la noradrenalina, la adrenalina, la angiotensina 2, la endotelina, la vasopresina, la oxitocina, la serotonina y la histamina, ¿no? Y vamos a observar estos mecanismos, por ejemplo, de despolarización y contracción del músculo liso. Bueno, ya hemos visto la apertura de los canales de sodio-calcio, se potencian los potenciales ya iniciados, la despolarización sin potenciales de acción, según los mensajeros, activan el ingreso de calcio. Y en la hiperpolarización o relajación hay cierre de los canales sodio y calcio, apertura de los iones de potasio, y se activa la enzima de milato ciclasa o guanil ciclasa y producción de AMP y GMP cíclico que activan las bombas de calcio. Entonces, como vemos, hay diferencias entre el músculo esquelético, el cardíaco y el liso, ¿no? El músculo esquelético, como podemos observar, tenemos la unión neuromuscular donde se libera acetilcolina, y acá tenemos los receptores nicotínicos tipo 1. En el corazón, pues se va a producir la despolarización de marcapasos, propagación electrotónica a través de las uniones de hendidura. Y en el ISO, pues hay una transmisión sináptica, los receptores activados por agonistas, acoplamiento eléctrico, potenciales del marcapaso. Acá vamos a observar que va a ser diferente. Por ejemplo, en el esquelético necesitamos la unión del calcio con la troponina C, en el cardíaco también. Y en el caso del músculo liso tenemos la unión a la calmodulina. El acoplamiento, bueno, esto ya lo hemos visto. Hay participación de los receptores de hidropiridina en el cardíaco y el esquelético y de rianodina en el músculo liso. No, también en los tres de rianodina. Y también pues vamos a encontrar
en la duración de la contracción. Como vemos, por ejemplo, la contracción del músculo liso es mucho más larga que el músculo cardíaco o el músculo esquelético, es decir, estamos más o menos 200 milisegundos y se puede mantener más. En lo que viene a ser la regulación de la fuerza, no olviden que el esquelético puede sumarse y generar la tetania, ¿no? El tétano completo o el tétano incompleto. El cardíaco va a necesitar de la regulación del calcio para que se pueda generar mayores contracciones, ¿no?, del músculo cardíaco o aumento de frecuencia. Y aquí en el ISO, pues tenemos, tiene que haber un equilibrio entre la fosforilación y la desfosforilación de la proteína sinasa y el estadio de cerro. El metabolismo oxidativo en todos y en el esquelético también tiene que ver el metabolismo glucolítico. Entonces, entre los tres, también no olviden que tenemos espigas y mesetas en el músculo liso. En el cardíaco solamente mesetas vamos a poder observar y en espiga en el músculo esquelético, ¿no? Entonces es importante conocer todas estas etapas. Muchas gracias.